vivir mejor, con la conducción de Sandra Ortega. Todos los miércoles de 15 a 16 por la 88.5 Radio Muni. Tengan todos ustedes, gente linda, gente hermosa de San Salvador del Jujuy y de todos los lugares a donde llegamos con estas redes sociales, el Facebook de la Radio Muni 88.5, de su frecuencia también, y bueno, con el canal de Binap.sanación, en donde podés escuchar las repeticiones de los programas de todos los miércoles, que venimos ya con una temporada de esta, la tercera temporada de nuestro programa, de nuestro ciclo, y ya pasando el tiempo, octubre, un mes espectacular, en donde ya queda muy poquito para finalizar el año gregoriano, porque yo practico la mística judía y yo ya comencé el año judío, así que espectacular. Recibiendo con mucha alegría este año 1782 y bueno, y ya despidiendo el 2021 de este año gregoriano también. Bueno, ¿por qué estoy mencionando números? Porque hoy tenemos una invitada regia, bárbara, que nos cambió un poquito el panorama de lo que significa nuestra fecha de nacimiento, y bueno, yo la voy a presentar oficialmente como corresponde. Ella es Diana Bracconi, directora del Instituto Crisol, Ciencia Óntica, coach transpersonal, numeróloga en cuanto a lo que es lo óntico, instructora especialista de interpretaciones de símbolos y arquetipos. Muy buenas tardes, Diana, ¿cómo estás? ¡Qué placer! Hola, Sandra, qué lindo. Hola, Jujuy, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, qué lindo volver a estar aquí. Es como, viste, es un puente ahí desde Buenos Aires, donde vivo, hasta donde vos estás. Así que sí. Bueno, gracias por volverme a invitar. Por supuesto, desde ya ella, porque nos hizo un programa espectacular con la fecha de nacimiento, que estuvo buenísimo. Los comentarios que yo tuve en relación al mismo fue espectacular, así que ahí ya seguramente están todos escuchando nuevamente para poder saber de qué se trata el tema del día de hoy, que es ¿en qué casas vivís según la numerología? Bueno, ¿cómo sería esto, Diana? Bueno, la numerología, los números en sí, ¿no es cierto?, tienen mucha información. Aprender a leer un número es aprender a ver más allá del signo, porque los números son signos. Y si yo puedo traspasar ese signo, que es como un tapasigno, ¿no? Como el número es como un tapasigno, no me deja ver lo que contiene más allá. Accedo a la frecuencia. La frecuencia tiene una gran información y la frecuencia le da forma al número como signo, ¿no? Yo nombro 1, 2, 3, pero en realidad el 1 es una esencia, el 2 es otra esencia y así sucesivamente, ¿no? Cada número en sí mismo es completo. Un 1 es completo en sí mismo, un 2 es completo en sí mismo. Entonces yo puedo leer ese número desde muchos espacios y apoyarlo en muchos espacios de mi vida. Siempre me va a dar una información. Vimos en el programa pasado el sendero de vida. Y vimos que ese sendero de vida, en un poquito que hemos desplegado, ¿sí? Porque uno despliega la frecuencia y la abre, hemos entendido por dónde caminamos, ¿no? Y las experiencias que vienen a nuestra vida es a través de ese camino que nosotros tenemos. Pero ese camino nos lleva siempre a algún espacio. Y nuestro hogar, nuestra casa, es un espacio donde habitamos todo el tiempo. Y es muy importante saber la frecuencia que contiene la casa como el número donde vivís, porque esa frecuencia aporta mucho a tu sendero. Vos caminás por un espacio en la vida y tu casa te recibe. Todos los días vos salís al trabajo, volvés a tu casa. En tu casa formás una familia, tenés tu espacio, tenés tu intimidad. Así que vivir en un espacio donde nos aporte la frecuencia a nuestra vida es importante. Y saber lo que estoy aprendiendo en esa casa también. Para aportar algo de lo óntico, que óntico quiere decir, nos muestra lo invisible que nos da forma. Es el mundo invisible que nos rodea y yo no puedo ver por ahora
¿sí? Porque a medida que vamos viviendo vamos haciendo visible lo invisible y aportamos esa información. Todo eso que nosotros aportamos a la vida como óntico. Por ejemplo, una casa donde yo habito son los ladrillos, el techo y el piso. Y el hogar, sí, que me recibe cada vez que yo llego a mi casa, es lo óntico de la casa. Bien. Óntico, ¿sí? Ese hogar que yo tengo, que yo recibo, que me recibe, que me aporta, es lo que nosotros leemos. No leemos los ladrillos de la casa, leemos la energía que la contiene. ¿Cómo yo explico esto? La casa tiene un alma. El alma es óntica, que es la frecuencia que le da forma. Y esa frecuencia, junto con los habitantes, forma el hogar. Por eso es importante saberlo. ¿Y cómo lo podemos descubrir, ¿no? ¿Cómo puedo saber yo en qué casa vivo? Por ejemplo, todos deben tener un lápiz y un papel para anotar y sacar cómo se saca la fórmula de la casa en que vivo. Si yo vivo en una casa que es planta baja y es una casa, voy a poner el número que tengo en la puerta. Ese número lo voy a sumar. Por ejemplo, si es 1, 2, 3, es un 6, ¿sí? Y vivo en una casa 6. Si yo quiero, ónticamente puedo leer el 1, el 2 y el 3, pero hoy lo vamos a hacer más sencillo y leemos el terminal del número, ¿sí? La suma. Bien. Y siempre el número simple. Si me da 11, lo dejo 11 porque es maestro. Si me da 22, así, los números que se repiten dobles, 11, 22, 33, lo vamos a dejar maestro, por ejemplo. Bueno, Diana, pregunta, en cuanto a la casa, el número aporta para todo el grupo de la familia o para solamente papá, mamá? No, aporta a todo el grupo porque somos familia. Ahora, ¿cómo vemos esto, no? La familia ahí se nutre con ese número. Bien. A veces me dicen, ay, yo no quiero vivir en esta casa porque hay números que son más difíciles que otros. Yo siempre digo, la casa te está aportando algo y hay una enseñanza ahí. Si yo tengo una familia dentro de la casa, he formado un hogar, ¿sí? Y ese hogar, con esa frecuencia, es importante. Ahora, yo puedo saber si esa familia es feliz dentro de ese hogar con esa frecuencia o sufre dificultades. Sí, tengo que agarrar y hacer, se llama sinastría. Yo hago una sinastría de todas las fechas de todos los integrantes y veo en una suma general cuál es el número de familia que tienen y la casa en la que habitan, ¿no? Eso sería un estudio mayor. Pero cada uno sabe, ya solo sabiendo qué número tiene mi casa, sabe que me aporta. Y yo estoy segura, y estamos seguros porque lo vamos comprobando a medida que lo estamos haciendo, lo vamos viendo, a medida que uno va incorporando información, ves mucho más, que las familias se nutren todas con ese número, y es importante el número que tienen. Otra de las cosas que me preguntan, ¿sí?, es si yo puedo cambiarle el número a la casa. Sí, puedo cambiarle el número, pero no se le cambia el número. El número no puedo cambiarle el número y ponerle otro porque no me gusta, porque ese número figura en las partidas municipales, todo. No, yo no puedo poner otro número en mi casa. ¿Cómo hago? ¿No? Bueno, ¿cómo hago? Por ejemplo, si yo tengo que subirle el número porque es un número muy duro y vive en situaciones duras dentro del hogar, entonces agarro un esmalte de uñas, un fibrón indeleble, y voy a hacerle los puntitos detrás de acuerdo al número que yo quiero llegar. Entonces, la frecuencia, ahí, con esos puntitos, porque se transforman en algo para contar, ¿no? Tengo el 1, 2 y 3, a lo mejor le pongo 2 puntitos más, son 2 número 1, si yo le pongo 2 puntitos más, ¿no? Yo estaría subiendo esa casa de un 6 a un 8, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí podemos sanar, entre comillas, la frecuencia de un hogar, por ejemplo. Buenísimo. Qué lindo, ¿no? Está bueno porque hay veces que uno necesita comunicación dentro de una casa, porque es una casa muy silenciosa, como puede pasar con una casa número 7, y hay una familia que a lo mejor no se puede comunicar bien, tienen hijos adolescentes, entonces estaría bueno siempre subirle la frecuencia a una casa número 3, por ejemplo, que es la comunicación, que es poder, las palabras, ¿no es cierto? Poder ser más creativos, tener buenas ideas, son más carismáticos. Entonces cambia la frecuencia. Aparte uno lo hace con fe, y todo lo que haces con fe le estás aportando ese punto que vos estás poniendo realmente una frecuencia.
Bien, excelente, excelente explicación. Y la gente que, bueno, ahora más o menos vos que estás escuchando, Diana explicó sumar los números cuando son en casa. Por ejemplo, si vivo en un 807, lo sumo, queda en 15 y después lo reduzco a 6. Sería así, ¿no es cierto? Para la casa. Bueno, así. ¿Y cuando es departamento? Cuando es departamento, muy buena pregunta, pasamos a la siguiente. Se hace el número de la entrada, ¿sí? Sí. Como si fuese tu casa, porque general para todos es el mismo número, y después sumo el piso y la puerta de mi casa, que puede tener una letra o puede tener un número. Sí. Si tiene una letra, entonces yo tengo que ir a la escala pitagórica, donde cada letra tiene un número. ¿Cómo se hace eso? O la buscan en Google, que está en todos lados, ponen escala pitagórica y les sale, o ponen del número 1 al 9, ¿sí? Pues siempre es de a 9, del número 1 al 9, y escriben el abecedario debajo. Se empieza por la A, que es el número 1, y van a terminar con la Z en el número 8. Ah, bien. ¿Sí? Es la ñ es igual que la N, y la L, la doble L, es una L. ¿Sí? Entonces, lo escriben en un papel y enseguida tienen ahí la escala pitagórica para sacar la numeración. Si tienen una letra en el departamento. Ahora, otra cosa que puede pasar. Hay casas que que no tienen el lote, tienen lote, no tienen número. Y me dicen, no, porque mi casa tiene el número de manzana y tiene una letra. Bueno, vamos a sacar el número de manzana porque está en tu lote, es tu número de lote. Sacamos, por ejemplo, el lote 25, letra catastral A, por ejemplo, puede decir, o número municipal 2, ¿no? Lo sumamos como si fuese el número de la casa. Ah, excelente, muy bien, o sea que nada se queda afuera, todo se suma. Nada se queda afuera. Bien, y dentro de esa suma general me queda un número simple. Sí, salvo que me dé 11 o me dé 22. Ajá. O 33, ¿sí? Bien, 11 o 22, 33, número maestro. Exacto. Bueno, todo número doble se llama maestro. Entonces, una casa que tiene un número maestro va a querer de mí una maestría. ¿Sí? Entonces, las maestrías son la frecuencia, podríamos decir, recargada, ¿no?, de información. Tiene una información en una escala diferente de las octavas, porque estos se llaman octavas. Los números van subiendo en octavas. Entonces, un número 11, para todos los que nos están escuchando, es un número 2 en otra octava, pues yo sumo 1 más 1 es 2. Entonces, ¿qué me va a pedir un número 11 en una octava superior? Me va a pedir, como el 2 son las relaciones y la diplomacia, que yo tenga una maestría en las relaciones y la diplomacia con los demás, que me convierta en líder, ¿sí?, de eso, porque el 1 es un líder, ahí tenemos 2 número 1. Así que todos los números maestros se leen, por ejemplo, un 22 es un 4, el 4 son las reglas y las normas, y el 22 tiene que poder quebrar esas reglas y esas normas para materializar en otro espacio, por ejemplo. Entonces, cada número maestro es una maestría de un número simple. Mira vos, qué bonito. Yo caí caí justo en un número maestro, el 22 que acabas de decir, el 22. ¿Vos vivís en una casa 22? En un departamento que dentro de la suma me dio 22. Bueno, ese 22, en una casa 22, nosotros le llamamos, por ejemplo, los números tienen planetas, ¿sí? Sí. La casa 22 es una casa Plutón, entre comillas, ¿no? Así donde uno busca en las profundidades un cambio, ¿no? Y la casa te va a aportar un cambio profundo. Te coloca en un espacio donde vos te vas a conectar con, podríamos decir, tu espíritu. En la profundidad es lo transpersonal, por ejemplo. Esta numerología que yo hago es transpersonal y óntica, te lleva al espacio plutoniano, por ejemplo, ¿no?, donde vos te vas a explorar, pero también te anima a romper fronteras emocionales esa casa, a enfrentarte con tus propios miedos, con tus propias creencias y tus propios mandatos, y puedas construir nuevos para tu vida.
te va a colocar siempre en espacios diferentes y también te puede dar la posibilidad de una buena mudanza, porque el 22 también es mudarme de espacio. Entonces puede ser un puntapié inicial para que vos puedas estar en un espacio mejor. Ah, mira vos, qué lindo, qué bueno, qué positivo. Es muy linda la casa 22, siempre y cuando uno se anime a un cambio, porque te va a obligar a los cambios. Ah, sí, yo cambios interpersonales vengo mutando base. Pues estás en esa casa plutoniana, es una casa plutoniana que te ayuda un montón. Excelente, bien, bueno, acá ya nos dieron unos numeritos, Diana, como para ir haciendo este recorrido de a ver qué energía tiene nuestra casa. Bueno, hay uno que se simplifica en 6, o podemos empezar en uno que se simplifica en 1, como para yo voy a dar todas las casas si vos querés. Perfecto, Podemos leer lo que de las personas que también pueden tener una pregunta extra, ¿no? ¿Qué me aporta a mí esta casa? Si a vos te parece, podemos ir dando. Empezamos. De las casas, damos, por ejemplo, te doy del 1 al 3, paramos, leemos a alguno de los oyentes y les hago completo para que vean lo que pueden aprender con esta numerología. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo hacemos completo? Les voy a pedir la fecha de nacimiento y vamos a ver qué sendero de vida tiene y qué le aporta a esa casa. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué le aporta a esa casa? Así que yo voy a leer por casa, una casa 1, por ejemplo, ¿no? Si a mí la casa me dio 10, ¿sí? Me dio 10, lo voy a reducir a 1, por ejemplo. Y si vives en una casa 1, es una casa hermosa. Es la casa del sol, por ejemplo. Son casas muy luminosas, el sol entra por sus ventanas, ¿sí? Son casas de dichas y de honores, ¿no? Porque el 1 es el primer número, es el creador, ¿no? Tienen estable posición económica. Y si de repente te mudaste y te hacen una casa 1, puede ser que cambies de ideas y de creencias, ¿sí? Y que avances, porque el 1 va hacia adelante siempre. Te anima a los cambios, ¿sí? A la gente de la casa 1 le interesan los temas del ocultismo, por ejemplo, ¿sí? Quieren saber mucho más de lo invisible, de lo que no se ve. Sus habitantes por lo general son hospitalarios y aparentan grandeza y poderío, porque es el 1, ¿sí? Pueden tener cierta dosis de orgullo y desean ser líderes, jefes o directores, porque es una casa que se transforma en un hogar donde promociona tu energía para que vos puedas concretar, para que seas, ¿sí? Para que recuperes tu espacio. Son muy trabajadores las personas que viven en una casa 1 y muy perseverantes. Es raro que pasen por contratiempos económicos, y si pasaran por contratiempos económicos enseguida se restablecen porque tienen muy buenas ideas y tienen muy buena presencia, ¿no? Los colores que armonizan con una casa 1 son los colores claros, en especial los amarillos y los dorados. Es muy común ver una casa 1 pintada de amarillo, ¿sí? O con tintes dorados o con cosas que brillan, ¿no? Y hay palabras claves que vamos a trabajar hoy. Las palabras claves que tiene una casa 1 son la dicha y el honor, la calidez y el liderazgo, la perseverancia. Son muy limpias las casa 1, son autosuficientes, vanguardistas y son armónicos y felices. Si hay algo que ocurriese en esa casa que nosotros no está bien posicionado, entonces esa casa está negativizada, decimos. El 1 se pone negativo y a veces son muy solitarios o callados, ¿no? Entonces hay que activar esa luminosidad que tiene el 1, como pintar la casa de amarillo, cambiar los colores internos, ¿no? Poner cosas más luminosas o cosas que brillen en las ventanas, que yo me pueda conectar con la energía del 1, los que son los comienzos, o comenzar cosas nuevas, ¿no? Cambios profundos, y ya me coloco en un espacio donde el 1 me acompaña, ¿sí? Esas son las casas 1. ¿Querés que siga con la número 2 o querés que paremos y leamos alguna? No, continúo con la 2. Bueno, si vos vivís en una casa 2, son casas, yo siempre digo que en esta casa nadie se aburre, ¿sí? En la casa 2 no nos aburrimos, es la casa de la luna. Teníamos la del sol, la número 1, y esta es la de la luna. Por lo general, en estas casas 2 viven en la mayoría mujeres, porque es una energía femenina. Entrada y salida de gente constantemente. Esas casas que van y vienen, ¿sí? Que está siempre con amigos o entran y salen. Aquí la gente viene a buscar consuelo, ¿sí? Cuando vos querés que un abrazo, vas a una casa 2, por ejemplo. Es muy común que vos vivís en una casa 2, tenga gente donde tengas que consolar o se sienta bien estando en tu casa. ¿Por qué? Porque son ambientes cómodos y acogedores.
como la luna, ¿no? Son tenues, son mulliditos, son calentitos, son personas emocionalmente, ¿viste? El apapacho que le dicen, me gusta apapachar, bueno, en una casa 2 pasa eso. Sus ocupantes son muy caseros, ¿sí? Amantes de la música, planean viajes y cambian de trabajo, ¿sí? Es como que son versátiles en ese sentido. Son lentos, ¿sí? No son como el 1, que son muy movedizos. ¿Por qué? Porque la luna tiene sus rostros, ¿no es cierto? Tiene sus cambios y sus ciclos. Aquí hay pereza y lentitud, emocionalidad, y el amor puede traer algunas lágrimas, ¿no? Porque son muy sensibles. No es porque te vayan a abandonar, sino que uno lo tiene en el corazón, ¿no? Y ¿qué te estará enseñando, no? Ese número 2 como casa. Le atraen también las ciencias ocultas al 2, porque aquí puede haber, por ejemplo, habitan buenos astrólogos. Por lo general los astrólogos se encuentran viviendo en una casa 2. Pocas veces se vive mucho tiempo en estas casas, pero son las casas que dejan hermosos recuerdos y en las que vos sacaste las mejores fotos e impresiones de tu vida. Aquí la situación económica suele ser inestable y da la sensación de que el dinero se evapora fácilmente. ¿Por qué? Porque la luna tiene sus cambios, está el cuarto creciente, el cuarto menguante, la luna nueva y la luna llena, ¿no? Entonces va y vienen las cosas. Se pueden vivir momentos de tensión, pero no son duraderos, duran lo que dura el ciclo de la luna. Por lo general, aquí hay más mujeres que hombres y los nacimientos casi siempre pueden ser femeninos, ¿sí? Porque es la luna. A ver, vamos por otro. ¿Vamos por el 3? Sí, por supuesto. Que ya tenemos una persona con el 3. Muy bien, son hermosas casas. Vos que tenés un 3, es una hermosa casa. Aquí es la casa de Júpiter y sabemos que Júpiter es el benéfico mayor, ¿sí? Y esta casa está protegida por este planeta benéfico. Por lo general es una vivienda muy grande porque Júpiter es expansivo. Encontramos viviendas largas, grandes, o esas casas antiguas reparadas, tan lindas, que tienen esos ambientes que vos tirás abajo y te quedan livings grandes. Bueno, así, o pueden ser casas en el campo, por ejemplo, ¿no? Casas que son grandes, con espacios grandes afuera, con mucha ventilación o con mucha vegetación. La amistad, la comprensión y un profundo sentido de fe abunda aquí. Es gente de risa clara y fuerte, demasiado optimista y liberal. Gozan del respeto del vecindario y aquí viven personas con almas elevadas y justas. Hay dicha matrimonial y trabajo afortunado, manos amigas que estrechar y familias numerosas. Hay prosperidad y éxito de todo tipo, confort y seguridad, y saben gozar de la vida. Son muy elegantes en el vestir y les encanta una buena mesa y los placeres de la vida. Y hay palabras claves: expansión, lealtad, honor, fe, respeto, abundancia, seguridad, gozo y muchos amigos. Son esas casas del barrio donde siempre están dispuestos a ayudar a alguien, ¿sí? Donde hay fiestas, donde hay reuniones, donde la gente se junta. Pero también Júpiter como benéfico te conecta con el don de la palabra. Vos acá a lo mejor las personas estudian profesiones, ¿no? Porque el 3 es la profesión, y entonces Júpiter te promociona para que vos seas exitoso en aquello que elijas. Quizás vivan artistas, personas que se dedican al arte o son muy creativos o tienen muy buenas ideas, escritores, disertantes, profesores, ¿no? Porque Júpiter hace eso, ¿no? La palabra y la expansión, más que nada. Así que bueno, esas serían las 3 primeras casas. ¿Querés que vayamos a leer alguna de los oyentes? Sí, bueno, ahí tengo personas que escribieron y bueno, por ejemplo, Mariela, dice que está muy bueno el programa y su casa es 2233 la numeración, da un 10, yo se lo bajé, da 1 y la fecha de nacimiento es el 15 del 7 de 1968. Bueno, 7... tiene un hogar 4 y tiene un sendero 1, ¿sí? O sea que ella está viviendo en una casa igual a su sendero, igual a su sendero. Entonces, si ella vive en una casa igual a su sendero, el sendero desemboca justo en el espacio donde ella tiene que crecer. Quizás es ella con un sendero 1, tiene que encontrarse a sí misma, ¿no? Ser ella, que ese número 1 como líder crezca y sepa realmente lo que quiere. Entonces esa casa
lo que va a hacer es promocionar ese sendero 1 y ponerlo en un espacio donde ella encuentre sus capacidades y pueda darlas, la intuición, el liderazgo, la fortaleza, el brillo propio que tiene, la inteligencia, ¿no? Porque muchas veces hemos sido sometidos, porque ella nació el 15 del 7 y viene de un hogar 4, no de la casa donde vivimos, se le llama hogar donde yo he nacido. Ella nació en un hogar, que más adelante podemos hacer un programa del hogar de nacimiento de cada uno, donde tuvo muchas reglas y mandatos. Así que esas reglas y mandatos pueden haberle sacado el brillo de ese sol que es el 1, ¿no? Como sendero. Entonces, esa casa se lo devuelve. Pero vos fíjate que vive en un 2233. Son 2 números maestros y me da un 55, ¿no? Y si me da un 55, yo puedo ahí saber que ella tiene que, mirá qué importante, nació en un hogar 4 con muchas reglas y mandatos. El 22 que tiene aquí en la puerta de su casa es para romper fronteras. Pues es para poder romper fronteras. Y el 33 que ella tiene es para poder conectarse con su ser real, ¿sí? Con su ser real. Y es un 55. El 55 es poder expresarme más allá, porque el 5 es la expresión. Entonces, esa casa fue sometida en eso de que no poder expresarse. Esa casa es una casa maestra, es un 55, no es un 1. Y el 55 tiene la comunicación, la expresión, el liderazgo, ¿sí? Es una casa Mercurio y una casa Sol, es la rapidez y la inteligencia. Así que la pone en órbita total para que ella ahí realmente aprenda a ser ella misma. Perfecto, excelente. Bueno, vamos con una más y continuamos. Después volvemos con la gente que está participando en Facebook también. Gracias por estar ahí escuchándonos. El programa está muy interesante. Eso dice Mary, que vive en una casa 813 y su fecha de nacimiento es el 3 del 1 de 1959. Bueno, ya nació en la casa 3, ¿no es cierto? En la casa benéfica. Vamos a ver, ella tiene 9, 18, también en un sendero 1, ¿sí? Entonces, fíjate que el sendero 1, que es de liderazgo, como dijimos recién, y es aprender a ser ella misma, es depositado todo ese sendero, lo recibe el hogar 3, que es el benéfico. ¿Qué hace el 3? La ponen en el espacio indicado, como en el escenario de la vida, para que ella brille. Necesita brillar como el sol que es. Y el 3 ayuda a su brillo propio, a la comunicación. A veces el 1 está un tanto sometido, le cuesta hablar o comunicarse, entonces están viviendo en una casa donde se ven obligados a comunicarse todo el tiempo, pues te tocan el timbre, hay fiestas, se te llena de gente, y sí o sí vos tenés que ser el alma de la fiesta, el líder de una familia o el líder de tu propia vida. Entonces esta casa número 3 te está poniendo en ese espacio para que vos lideres, elijas y te expandas. Bien, excelente. Bueno, continuemos entonces, ya volvemos de nuevo, así que quédate ahí porque todavía falta un poquito más para que nos siga desarrollando Diana sobre esta numerología, en qué casa vivimos. El 4 sería ahora. Vamos a la frecuencia casa 4, que es una vivienda Urano, ¿sí? Aquí en esta casa se piensa mucho en la muerte, la vida después de la muerte y misterios del más allá. Personas pacíficas en esta casa se tornan revolucionarios. Es una casa donde uno está y no está. No, perdón, no es una vivienda, sí, es una vivienda Urano, sí. Es una casa en donde uno está y no está. Casas donde puede haber problemas de trabajo, de matrimonio, porque es un 4, ¿no? El 4 es un tanto encerrado y tiene sus reglas. Es una casa donde la gente grande vive mejor que la joven. Son casas con reglas y mandatos antiguos, por eso la gente grande vive mejor que la joven. La joven a veces pueden nacer niños en esa casa, estar dentro de un mandato y una regla, y cuando son adolescentes se ponen muy duros, ¿no? Es como que ya no quieren esas reglas, quieren independizarse. Son casas que vienen bajando mandatos de hace mucho, ordenados y eficientes por naturaleza. Vos entras a una casa 4 y huele bien, está limpita, pero a lo mejor te dice, mira, acabo de encerar, ponete los patines, ¿sí? O limpiate los pies antes de entrar, porque la casa huele bien, está limpia y a veces son obsesivos con la limpieza, ¿sí? Palabras claves, misterio.
¿sí? En una casa Urano hay mucho misterio. Hay revolución, porque es la revolución de reglas nuevas, tratar de tener esos cambios. Hay contratiempos muchas veces debido a que son un tanto cerrados y les cuesta cambiar de hábitos, ¿no? Y los contratiempos a veces ocurren cuando yo no puedo cambiar un hábito, tengo hábitos muy viejos, mapas muy antiguos de pensamiento, donde ya tengo que empezar a expandirme de otro lugar. Hay orden, regla y eficiencia. Hay horarios, por ejemplo, horarios para la comida, horarios para irme a dormir, ¿no? Los horarios son como a rajatabla muchas veces cuando hay reglas muy duras en un 4, donde se come a las 12, se cena a las 20, no podemos salir de ese orden, ¿no? Y también tenemos orden de comidas, listitas en la heladera, como que todos los lunes comemos esto, todos los martes esto, listas de supermercado, agendas. Podemos tener eso en una casa 4, cuando está el orden establecido. O también puede haber casas muy desordenadas, ¿sí? Porque el 4 puede transformarse en un eterno desorden, ¿no? Si yo estoy desordenado, porque es un orden, pero también puede haberse ido hacia un espacio donde exista el desorden, por ejemplo, y puede ser. Pasamos, si querés, a la número 5. Sí. La número 5 es una casa Mercurio. Son casas sólidas, sus habitantes viajan mucho. A menudo la habitan comerciantes, contadores, escritores y gente vinculada con la cultura. ¿Por qué la habitan comerciantes o viajantes, no? Porque el 5 es la circulación y la curiosidad. Gente vinculada a la cultura porque el 5 también es curioso y quiere conocer, ¿no? Hay escritores y también hay comunicadores. Armonía en los sentimientos y pensamientos. Siempre hay gran actividad en esta casa. Es una casa culta, filosófica, donde se gusta de las charlas culturales y hablar sobre ciencia, por ejemplo. Casa donde se acepta la rutina, no se acepta la rutina, se va y se viene todo el tiempo. No se queda quieto. Mercurio es muy rápido de pensamiento, es veloz. Entonces hay mucho movimiento, entrada y salida de personas, ¿no? Las cosas empiezan y terminan muy rápido. Tiene clima moderno, estable y agradable la casa. La casa tiene la tendencia a cambiar todo el tiempo. Entra y sale la gente, hay cambios, versatilidad y movimiento. Y la palabra clave acá es velocidad de pensamiento, cambio, circulación, movimiento y ciencia. Y animarme a la modernidad y al cambio, ¿no? A veces yo llego a esa casa porque tengo que romper estructuras y tengo que animarme al cambio, ¿no? Y esa casa me coloca en espacios donde yo me tengo que ayornar y cambiar. Vamos a la casa 6. Sí. La casa 6 es Venus, ¿sí? Es linda la casa 6. Es una casa del amor, Venus, ¿no? Hogar lleno de armonía, belleza y unión. El 6 es la familia. Acá encontramos lindas familias. Abundan las flores y los objetos de arte. La habita gente discreta y amorosa, agradable. Suelen ser muy afortunados y abundan las comodidades, el buen gusto y la belleza. Aquí hay amor y una vida plena y feliz. Buenas relaciones con los parientes, una vejez feliz y tranquila. Aquí puede haber amores secretos, por ejemplo, ¿sí? La frecuencia 6 puede volverse caprichosa y posesiva, porque el 6 es manipulador. Entonces, puede ser que adentro de esa casa se vivan celos, posesiones, ¿no? Caprichos, porque el 6 entonces se está poniendo negativo. Las palabras claves son armonía, belleza, unión, buena fortuna, felicidad y tranquilidad. Bueno, bien. Sí, hacemos un corte, sí, porque están ahí participando. Y bueno, Albert Nelly vive en una casa 1263. Sí. Su fecha de nacimiento es el 21 del 05 de 1973. Bueno, ella nació en una casa 3 que ya la hemos leído, ¿no? El benéfico. Sí. Nació en una casa 3, no, vive en una casa 3. Y 5, 6, 7, 8... Miren cuántos senderos 1. Los 3 senderos que leímos es un sendero 1 hoy. Qué lindo. Deben tener que empoderarse, ¿sí? El 1 necesita empoderarse, saber que puede, que tiene, que quiere y que puede llegar a ser, ¿sí? Y justamente vive en una casa 3 igual que la que hemos leído recién. Así que es lo mismo, ¿no? Ese 3 la coloca en un espacio donde tiene que escucharse, donde tiene que animarse y donde tiene que desarrollar esa creatividad que tiene y esa inteligencia y el brillo propio que puede tener, ¿sí? Porque es lo mismo que hemos leído recién.
Bien, Sandra vive en una casa 807 y su fecha de nacimiento es el 17 del 02 de 1969. Bueno. De 1969, perdón, la bajé 300 años más. No, igual te entendí, 1969. 1910. Bueno. La dice Jurásica. Pobre. Bueno, nació en una casa 6, que es la que acabamos de leer, ¿no? La casa linda, familiar, un hogar lleno de armonía, belleza y unión. Pero ella nació en un sendero 8, ejecutiva y empresaria de la vida. Es el mundo, ¿no? ¿Qué tiene que aprender a lo mejor? La estabilidad, ¿no? Porque el 8 es un gran ejecutivo, un gran empresario, pero no decimos que tiene una empresa, que es empresaria, ¿no? Tiene que saber ejecutar, liderar y emprender en la vida. Entonces, esa casa 6 quizás le aporta la ejecutividad en el hogar, ¿sí? Una persona muy ejecutiva o tiene que aprender la ejecutividad en una familia, en un hogar, en el dar, ¿no es cierto? En el servicio muchas veces, porque ese 8, ejecutivo y empresario, es en la propia vida. Es la vocación también. Quizás en esa casa ella descubra su vocación o ha descubierto su vocación. ¿Sí? Quizás ha descubierto su vocación. Y esa vocación puede ser artística, la pintura, la música, el arte, las cosas bellas, no sé, por ejemplo, hacer ropa, ¿no? El diseño, todo eso es un 6. Y ella puede descubrir su vocación en esa casa, por ejemplo. Bien, vamos con uno más y volvemos al significado de los números. Miguel vive en una casa 106. Sí. Y su fecha de nacimiento es el 14 del 6 del 78. Bueno, no sé. Bueno, nació en una casa 7 que todavía no hemos leído, pero la vamos a leer y aprovechamos ya a leer la casa 7. ¿Qué te parece? Perfecto. Sí, la casa 7 es una casa Neptuno, ¿sí? Es una casa misteriosa y rara. Acá llegamos a las casas que tienen sus cosas, ¿sí? La casa misteriosa y rara. La habitan las personas discretas y evasivas. Necesitan estar solos, ¿sí? Es una casa silenciosa. La gente que la habita se queda despierta hasta tarde, ¿sí? Le cuesta irse a dormir, ¿sí? Pueden vivirse historias con el más allá, ¿sí? Porque son muy intuitivos y tienen presentimientos, tienen la intuición a flor de piel muchas veces. Esta casa atrae a fotógrafos, pintores, músicos, políticos, ayuda social. Esta casa inclina a leer y a viajar. Las personas pueden parecer enigmáticas y excéntricas, pero son muy simpáticas. Las palabras claves son el misterio, la discreción, el silencio, la intuición y los presentimientos, ¿sí? Entonces, en esta casa se viven estas cosas, ¿no? La gente a lo mejor se queda hasta tarde viendo las películas o hacen actividades hasta tarde, se reúnen, ¿no? Neptuno son las cosas nebulosas, por eso es el más allá y el querer saber, ¿no? Y el presentimiento y la intuición. Y él nació el 14 del 6 de 1978 y tiene un sendero 9, el sendero del guerrero, ¿no? Aquí el guerrero como sendero es aprender a dar sin esperar, que siempre decimos que es difícil. El sendero del guerrero, a todo el mundo te pide y te pide, pero también esta casa 7, ¿sí? Hace que vos trabajes tus fortalezas y tu intuición más que nada. La soledad, ¿no? Porque el guerrero está en la vida de todo el mundo, pero cuando llega a un hogar necesita su espacio, su kairos, su soledad, estar con él mismo, ¿no? Es una casa silenciosa que le permite a lo mejor en la noche conectarse con su ser, conocerse y escucharse. La introspección profunda le permite esta casa, porque a veces el 9 está en muchos lados y necesita un refugio. La casa 7 es especial para un guerrero, ¿sí? Es como llegar al espacio, yo le llamo la plaza, ¿no? La plaza del guerrero, donde deja la espada, deja todo y descansa, no está armado, está totalmente desarmado, ahí se siente en paz. Así que buena casa para un guerrero, una número 7.
Excelente. Bien, continuemos entonces y después seguimos con la otra parte de estos interesados en saber en qué casa viven. Bueno, dale. Llegamos a la casa frecuencia 8, que es una casa Saturno, ¿sí? Los que habitan en esta casa suelen estar vinculados con la ley y la filosofía. Aquí podemos encontrar policías, jueces, abogados, ¿sí? Personas que trabajan en juzgados, o filósofos, escritores, gente que se dedica al estudio de historia, ¿no? Los interiores de esta casa suelen ser fríos y sombríos, porque Saturno es así, ¿no? Muy pocas veces llega la luz del sol. Son esas casas que tienen ventanas muy pequeñas o dan al sur, no entra el sol, ¿no? O entra por endijas nada más. No están direccionadas a la luz del sol las ventanas o tienen muchas reparticiones. Es una casa donde se toma la vida muy en serio aquí, ¿sí? Las personas son muy longevas en una casa 8. A menudo es una casa que fue dejada por herencia, ¿no? La vas heredando, era de tus abuelos y después tuvieron tus padres y vos seguís viviendo ahí. Puede haber dificultades con la herencia o los papeles, como es heredada, nadie hace, por ejemplo, los papeles de una casa, ¿no? Uno sigue viviendo y el día que la querés vender te encontrás con un montón de cosas por hacer. Grandes conflictos en el seno familiar se pueden vivir por estas cosas, no son contratiempos de retraso y lentitud que tiene Saturno. Saturno tiene sus reglas y tiene su lentitud, entonces todo el tiempo en esa casa pasa así lento, no se come tarde, te levantás tarde, te acostás tarde, todo es con retraso, o llegás tarde, ¿no? Salís tarde a una fiesta. La casa 8 es así, y las palabras claves son longevidad, sombrío, lentitud, retrasos y mucha sabiduría. Pasamos a la casa 9. Acá encontramos la casa Marte. Aquí la gente se vuelve dura, rebelde y apasionada porque es la casa del guerrero, ¿sí? Por ejemplo, un guerrero viviendo en una casa 9 estaría siempre en lucha, necesita un lugar donde guarecerse, ¿no? Un sendero 9 en una casa 9, yo tendría que ver, por ejemplo, si tiene que aprender a ser un guerrero. Pero si ya sos un guerrero, vivir en una casa 9, vivís en lucha, vivís en guerra, ¿no? Aman el poder y la vida nocturna. Sus ocupantes son gente impulsiva, inquieta y nerviosa. Casa donde no importa el lujo ni lo refinado, se la puede ver desordenada. Casas con particiones, pasillos y divisiones. Hay que conocerla muy bien para no perderse. Esas casas, viste, que van agregando habitaciones, y la hago acá, y la hago acá, y la hago acá, y vos no sabés, te vas perdiendo como un laberinto. Son ese tipo de casas. Personas muy francas y abiertas poseen coraje e iniciativa. Son guerreros de la vida, ambiciosos, valientes, personas a quienes no se les puede imponer nada, honrados y talentosos, serviciales, pero tienen el defecto de encender la mecha de la discusión al primer motivo, ¿sí? Porque es Marte, están siempre con la espada levantada. Palabras claves: rebeldía y pasión, francos, iniciativa, guerreros, valientes, discutidores y honrados. Bueno, bien. Hasta acá llegamos con las casas, con las frecuencias de las casas simples. Bien, tengo a una oyente que está por Facebook y ella es Shadrash Obi, ¿no? Bueno, no sé si es ella o él porque esto es como medio raro. Es ella. Bueno, vive en casa 4 y nació el 10 del 10 del 66. Bueno, vamos a ver. Bueno, ella tiene un sendero 6 y nació en una casa 4, ¿no? Dijimos que las casas 4 tienen sus reglas, ¿no? Que son casas que son duras muchas veces, donde se piensa mucho en la muerte o en la vida después de la muerte, en el misterio del más allá, se vive como preocupado con esas cosas, ¿no? Son personas pacíficas que se tornan revolucionarios. Aquí pueden haber problemas con el trabajo, con el matrimonio, y hay muchos mandatos antiguos, ¿sí? Por derrumbar, ¿no? Por derrumbar. Esos mandatos que hay en una casa que vienen bajando, ahí en una casa 4 se hacen más duros, ¿no? Quizás son personas que les cuesta mucho salir de su hogar, porque una casa 4 tiene sus fronteras, sus límites, ¿no? Como que te cuesta salir, pero ella tiene un sendero 6, y el sendero 6 es el del servicio, ¿no? Entonces, el del servicio, el del dar, son hermosos senderos, familiar, ¿no? Entonces, esa casa 4 le aporta un hogar al 6, donde ella puede apoyarse en familia, en un servicio, en atender a otros, en dar su amor, ¿no? Un sendero 6 necesita un hogar.
porque también le gusta a la familia, tener una mascota, tener plantas, tener cosas. Entonces, el 4 es un hogar, podríamos decir, por excelencia para un 6. Le aporta la solidez, ¿sí? Le aporta la solidez. Perfecto. Bien, tenemos a Julieta, que ella vive en una casa 3438. Sí. Su fecha de nacimiento es el 6 del 3 del 1993. Mirá, ponémelo de nuevo. Decime de nuevo la fecha de nacimiento. El 6 sí. del 3 de sí. 1993. Bueno, ella tiene un sendero 4, pero vive en una casa 9, ¿sí? La casa de los guerreros, ¿no? Donde a lo mejor en esa casa 9 se viven cosas duras, ¿sí? Pues ella tiene un sendero 4. El sendero 4 arrastra reglas. Y vos fijate, si yo como numeróloga óntica agarro la lupa de detective, como digo siempre, ella nació el 6 del 3 y yo lo sumo, me da 9, que es el hogar de nacimiento, y justamente vive en una casa 9, ¿sí? Y ahí ella está tratando de desentrañar esa lucha interna que puede haber tenido con un papá, ¿sí? Puede haber tenido con un papá, porque el 9 es un padre que tuvo reglas, ¿no? Es un guerrero también el padre 9, y vive en una casa 9, ¿sí? Que también es guerrera la casa 9, y tiene un sendero 4 donde esas reglas y mandatos quizás la hicieron silenciosa, le cuesta, ¿sí? Tiene su orden, tiene su espacio, pero quizás carga con reglas y mandatos que trae de su hogar de nacimiento, y esta casa hace que las enfrente, ¿no? Que se enfrente con esas reglas y que pueda a lo mejor quebrarlas. Fíjense que las palabras claves son rebeldía y pasión. Entonces, quizás enciende en ese 4, que quizás vive con poco placer, la rebeldía y la pasión de la vida que tiene un guerrero, ¿sí? Que es honrado, pero también discute por sus verdades, ¿sí? Y va y planta bandera cuando tiene una verdad para defender, ¿sí? Que es su propia regla, no la regla que heredó, su propia regla, defender esa regla, ¿no? Ante los demás. Así que está en el lugar correcto. Ah, bien. A mostrarse en el desafío entonces, ¿no? Sí, tiene un desafío y está bueno ese desafío porque es abrir la puerta del hogar de nacimiento, algo con el papá y ahí, ¿no? Que esa casa se lo hace que lo enfrente. Sí, las relaciones con los papás, después hace un decantonamiento con el resto de las relaciones con lo masculino, ¿no? Exactamente, eso lo podemos ver en algún otro programa, que es el hogar de nacimiento. Sí, hermosa. Abrir la puerta del hogar y saber qué regla de mamá y papá tengo. ¡Ay, qué interesante! Diana, vos cada vez que estás me propones, y yo la verdad que termino fascinada. Y yo digo, la voy a tener todo. No, la numerología óntica transpersonal tiene mucho. Aparte, nosotros somos un instituto de coach, Instituto Crisol Ciencias Ónticas. Entonces, coacheamos con esto. Por ejemplo, yo te doy una herramienta para que, como le dije recién, a la lectura que hice del 9 y el padre, y todo es una herramienta transpersonal para que preste atención, que esté en un lugar para desactivar algo, ¿sí? De una regla profunda, ¿sí? Así que eso está bueno. Sí, qué bien. Bueno, y ahora nos quedarían los números. Tenemos una última fecha como y casa como para poder ir cerrando. No, ya terminamos con el 9 porque los dobles yo los leo cuando salen. No tenemos una casa 11, una casa 20. Yo te lo leo doble como maestra. El número 4 como maestro, número 11 como maestro. Pero si querés, damos alguna otra devolución a algún oyente. Bien, y es de Bariloche, esta persona que está con la radio, así que, bienvenida, muchísimas gracias, Marcela. Ella tiene la fecha de nacimiento del 27 del 10 de 1962. Sí. Me fui, dice, de una casa 6 a la 8. Se cambió de la 6 a la 8. Sí. Ella tiene un sendero 1, ¿sí? Sí. La casa 6 es muy familiar. ¿Sí? Entonces quizás ya se cerró un ciclo en esa casa 6, donde había una familia, donde se han vivido cosas, y pasó a una 8, ¿sí? La casa 8, es una casa Saturno, donde está la filosofía. Quizás ella
está filosofando sobre la vida, ¿no? Acá se habla mucho, se toma muy en serio la vida. Quizás ella en una casa 6 ha vivido cosas en su vida importantes, o cierres, o pérdidas, donde en esta casa 8 uno se toma la vida de otra manera, te la muestra de otra manera, ¿sí? Es una casa donde a lo mejor hay lentitud en las cosas, donde la vida la tomás de otra manera, la vivís de otra manera, filosofás con lo que te ha sucedido y con los cambios que podés tener, ¿sí? Porque en ese sendero 1 es su ser, ella tiene que descubrirse, y quizás esta casa 8 hace que ella descubra una nueva vocación, porque el 8 es la vocación, ¿sí? Antes quizás su vocación estaba puesta en una familia y ahora está en su propio ser. Perfecto. Bien, ya no tenemos ninguna otra fecha. ¿Qué sigue, Diana? Bueno, les vamos a explicar, ¿sí? Podríamos explicarle a las personas, volverle a decir, porque a lo mejor se sumó alguien después, que para sacar la fecha, para sacar el número de la casa, ¿sí? La casa tiene su numeración, ¿no? A veces tenemos 2 numeraciones, el portón y la puerta. No, sacamos en donde yo ingreso a la casa, la puerta de ingreso de la casa. Dice, bueno, no, porque yo entro por el portón. No, es la puerta de ingreso de la casa. Entonces, esa es la numeración importante. Otra cosa vamos a recordar es que si vos vivís en una casa que, por ejemplo, una casa 9 tiene sus cosas duras, ¿no? Quizás hay gritos, quizás hay muchas peleas, y entonces eso ya no aporta. Entonces lo vamos a subir, vamos a ponerle 2 puntitos y transformo esa casa en un 1, donde va a haber más luminosidad, donde la energía va a circular y las cosas se van a poner en otro espacio. Y si yo necesito más comunicación, voy a sumarle a ese 9 los puntos hasta llegar a un 3, que es un 12, ¿no? Llego al 12 y estoy en una vivienda 3, en una casa 3. Entonces el 3 me va a aportar la salida de esas situaciones, la expansión de esas situaciones, ¿no? Todo esto está bueno saberlo, y aparte saberlo con que no es solamente en qué casa vivo, es por qué vivo en esa casa, por qué habito ahí, qué me está enseñando la casa, porque cada espacio no es solo una casa, cada espacio en donde estoy me está enseñando y me está aportando, y yo le aporto al espacio. Entonces, hay que hacer consciente o hacer visible lo invisible que somos en cada lugar que habitamos, ya sea en el trabajo, ya sea en un hogar, ya sea en el espacio que esté. Yo estoy aportándole al espacio y el espacio me aporta. Pero cuando yo paso tantas horas en un hogar, en una casa, esa casa forma parte de mi energía. Cada vez que yo me voy de la casa viene conmigo. Y cuando yo llego a la casa ingresa conmigo, ¿no? Y la casa la casa está todo el día, yo la cierro con llave, apago las luces y me voy, pero el hogar se enciende cuando yo ingreso. Y el hogar soy yo con toda mi frecuencia. Bien. ¿Sí? Entonces, eso es importante saberlo. Bien, excelente. Ya nos quedan 5 minutitos. Y Diana, como para que la gente quedó encantada con esto y dice, bueno, yo quiero saber más de lo que hace Diana, y con esta numerología que me da mucha data como para poder avanzar en mi vida, poder trascender, evolucionar, que esta es la información que queremos con todo el corazón brindarte para que vos avances en la vida. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, pueden ingresar a mi Facebook, que es La Cruzadora de Puentes. También pueden ir al Instagram, que se llama La Cruzadora de Puentes también. O pueden entrar a nuestro Facebook Instituto Crisol, Crisol Ciencia, ¿sí? Ingresan ahí y encuentran todo lo que nosotros enseñamos. ¿Qué enseñamos? Enseñamos numerología, enseñamos coach transpersonal y óntico, es una formación de 5 años, 3 años y 2 máster, y numerología no es solamente un estudio de 3 meses, el primer nivel tiene 3 meses, después se transforma en una formación muy completa, que es una gran herramienta de consultoría, y vos la podés apoyar en todo lo que hagas. Sos astrólogo, podés utilizar esta herramienta, sos tarotista también, sos psicólogo también, ¿sí? Porque tengo muchos psicólogos sentados en mis clases, donde utilizan la numerología para el ingreso del subconsciente, por ejemplo, y pueden ver las creencias y mandatos que le dan forma. Y justamente, mira lo que te cuento, mañana comienza el último curso del año de numerología, que se da en videos
no estoy yo presencial, son videos, PDF, y sí estoy ayudándolos en todo lo que hacen. Es un grupo donde están todos los alumnos y yo estoy ahí con ellos, pero cada uno lo estudia en su tiempo y forma. Está totalmente diseñado para aquel que no puede estar sentado en una clase y quiere aprender esta herramienta. Así que puede tomar este curso de 3 meses, 12 clases más 2 clases en vivo conmigo. Así que se está cerrando la inscripción el día de mañana y si a alguno le interesa puede escribir en la Cruzadora de Puentes. Por supuesto, sí, sumate a hacer algo que no es tan... Muchas veces por ahí la gente cree que la espiritualidad es estar haciendo, no sé, respirando profundo y haciendo yoga. Y no, el camino espiritual te brinda esto también, la numerología, es porque todo nos dice algo, todo son señales, todo es para nuestro avanzar. Y como bien lo dijo Diana, nada es casual, todo tiene un sentido, es parte de nuestro plan de vida, ¿no? Hasta la misma ciudad donde vivimos. Y para qué la hemos elegido venir a vivir acá. Así que bueno, Diana, la verdad que fue un placer nuevamente y seguro para el próximo mes, porque a octubre ya lo tengo planificado, gracias a Dios, y vamos para noviembre para tenerte. Y bueno, ya sea, podemos hacer otro tema o ver cómo se viene este año del 2022 para que... ese es un gran programa. Para ya que vayamos abriendo. Excelente. Les voy a adelantar algo. No solamente, vieron que tenemos 2 del 2 de 2022, bueno, se repite en ese mes 3 veces el punto, que da todo 2. Así que ahí tenemos mucho para estudiar. Yo ya estoy haciendo el estudio completo de lo que nos va a aportar el 2022 a la humanidad. Bueno, y la suma del 5.782 también da 22. Ah, bueno, eso no lo había sacado todavía, me lo aportaste, lo voy a agregar, porque cuando convergen son 2 humanidades, entre comillas, ¿no? 2 espacios de la humanidad que conviven, ¿no? Convergen, hay un punto importante, así que lo voy a estudiar. Está muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, Diana, un placer como siempre. La gente estuvo actuando. Claudia dice que felicitaciones, Diana, excelente. Y tuvimos gente de todos lados, así que bueno, un placer tenerte y gracias por tu gran aporte a este espacio que tiene esta misión, ¿no? De poder llegar al otro brindándole conocimiento, información y práctica para que vivan una vida feliz y equilibrada con su mente, cuerpo y espíritu. Exacto. Bueno, nosotros ¿querías decir algo más, Diana? Les quiero agradecer a todos los que estuvieron, a mis alumnos que seguro que están ahí, y mandarle un beso y los espero el mes que viene cuando vuelva. Los esperamos para compartir este espacio que es tan lindo. Excelente, muchísimas gracias, Diana, y nosotros nos encontramos el próximo miércoles de 15 a 16 horas por esta frecuencia del 88.5 FM Radio Muni. Y bueno, te doy las gracias por habernos acompañado en esta tarde espectacular con esta compañía generosa y con la información y es tan bondadosa, así que la verdad que es un placer tenerla. Hasta el próximo miércoles, yo te digo gracias, chau.